Amigos, bienvenidos a un episodio más. Este episodio que estás a punto de escuchar es con José Bagur. José es un ingeniero mecatrónico de la Universidad del Valle de Guatemala. Además tiene una maestría en IoT o Internet de las Cosas. Fue una de las personas más importantes en el desarrollo del Quetzal 1, que es el primer satélite guatemalteco. José también trabaja con Arduino, que es una compañía grandísima desarrollando contenido para ellos. Y en el desarrollo de Quetzal 1 hay un contexto importante que lo mencionamos en el episodio y es la competencia CANSAT. Esta competencia fue por la que se inició el desarrollo del satélite, pero José y un grupo más de estudiantes en cuarto año de licenciatura le ganan a estudiantes de doctorado de muchos países porque quedan en primer lugar a nivel Latinoamérica. Eso sienta las bases para que se inicie el satélite. Entonces en este episodio hablamos con José sobre su opinión de la universidad, cómo da las clases que él da, si ha influido en su vida o no tener una maestría y las características en común que ha visto entre los estudiantes más talentosos que él ha visto. Así que antes de comenzar con el episodio hay un aviso, y el aviso es que si hay algún libro que no has encontrado en Guatemala en físico, pero sabes que lo puedes traer de Estados Unidos, México o incluso España, lo puedes hacer por medio de CPX. Con CPX traje este de Jordan Peterson y 11 más. Además de México traje, porque este es de Amazon, traje los de Roberto Martínez, los tres. Incluso en la descripción de este episodio hay un link a un video donde se muestra cómo hacer la cuenta. Ese video lo hicimos el año pasado, cómo crear la cuenta, el código que te dan de tu casillero y cómo empezar a hacer los pedidos. Una vez empeces a hacer los pedidos, te vas a dar cuenta que el primer pedido te regalan tus primeras 2 libras gratis. Y si tenés vinculada una tarjeta al Banco Industrial, te dan hasta las primeras 10 libras gratis en ese pedido. Y la biblioteca a la que puedes acceder trayendo los libros de Amazon es prácticamente infinita. Acá están los libros para domis. Entonces, si quieres traer cualquier libro, lo puedes hacer por medio de CPX. La verdad es que estoy muy agradecido con CPX por rifarse con los libros, porque vienen rápido. Se puede acceder a cualquier libro cuando no lo encuentra en Guatemala. Así que en el link, en la descripción, van a estar todos los links para que crees la cuenta y los puedas traer con ellos. Y ahora sí, comenzamos con el episodio con José. ¿Qué dice? Bien, ¿más? Bien, gracias. ¿Cómo te fue en la triple? Ya, bueno, tranqui. ¿Y vos? Tranqui, ¿será? ¿Qué tan dura estabas? Pues sí es dura, vamos. O sea, subir el Acate 2 veces y el volcán de fuego. Pues, ¿Y cuándo te vas a tirar el primero de gran altura? Vi tu historia de por qué estabas subiendo tantos volcanes. pues básicamente en diciembre. ¿Cuál? En Colombia, me voy a Colombia. A la vez, sí. ¿Cuántos metros son? Son 5.000 metros, son pequeños, no son tan altos, pero igual ya es alta montaña, entonces ya. A partir de 5.000 es alta montaña. Sí, depende. Bueno, hay distintas como. Hay gente que cataloga alta montaña dependiendo de las condiciones climáticas, pero usualmente sí se considera alta montaña montañas arriba de los 5.000. La universidad solo es un paso y tampoco hay que romantizarla mucho. La vida es mucho más que la universidad. ¿Por qué? Cuando dije eso. Con las de epistemas, porque les contaste que te metiste a mecatrónica y pensabas que ibas a salir haciendo los Transformers, pero después en cuarto año te das cuenta que no y te decepcionas un poco, pero después te das cuenta que la universidad solo es un pedacito y que muchos años después te diste cuenta para qué te sirvió, para qué te sirvió. Pues yo creo que la universidad te sirve para sentar las bases de ciertos conocimientos y que no solo involucran conocimientos académicos, ¿verdad? Que relacionados a la academia o científicos, sino también humanos. Pero creo que nos venden la idea, la mala idea, desde que somos pequeños, por lo menos aquí en Guatemala, de que la universidad es como ese último paso que tenemos en nuestras vidas y que ya terminando la universidad estamos listos para vivir la vida y afrontarla. Y la verdad es que no. La universidad solo es un pequeño lapso de tiempo en donde eh, tenés esa chance de nutrirte y de llenarte de conocimiento nuevo, un poco más avanzado, un poco más real, diría yo, o sea, más real en el sentido de aplicación, que lo puedes aplicar en tu día a día, pero la verdadera universidad te termina siendo la misma vida, ¿verdad? Y es una universidad que no acaba nunca. Eh, entonces, el concepto de universidad creo que está mal vendido y mal enfocado, sobre todo en países como Guatemala, ¿verdad? Entonces yo lo que noto y lo que me pasó a mí particularmente es que salís de la universidad y ya a un punto donde te sentís perdido, ¿verdad? Porque
porque no siempre la vida se termina siendo como lo imaginabas después de la universidad, ¿verdad? No terminas en ese trabajo que querías o te echaron del trabajo que querías o tuviste que renunciar por X o Y razón o te dedicas a algo y te das cuenta que no te gusta al final de cuentas o encontrás otros como retos que te gustaría afrontar. Eh, pero el problema es que pensamos que en la universidad pasa todo eso y no, ¿verdad? Entonces, eh, creo que tenemos que como redefinir ese concepto, ¿no? No estoy diciendo que la universidad sea mala o que ya no deberían existir universidades, como hay mucha gente que dice eso, yo estoy en contra totalmente de eso. Ujú. Pero sí creo que la forma como afrontamos nosotros la universidad debería ser distinta. Eh, y más que prepararnos como para. O sea, sí nos tiene que preparar para la vida, pero no en un sentido como que, ah, sí, este es el último punto de preparación de mi vida o esto es lo que va a definir mi vida. No, o sea, Hay un montón de veces que le he escuchado a Alex Hormozzi que él dice que el mayor problema de cómo sentís una experiencia es la expectativa que vos tenías de la experiencia. Y él lo tira para decírselo a un trabajador, no un trabajador. El negocio de él es llevar empresas que hacen $3 millones al año, llevarlas a 10. Entonces, si la tuya ya hace esa cantidad, vos puedes entrar en su portafolio y él te lleva esa cantidad. Y él grabó una llamada con Zoom con uno de los dueños de una de esas empresas. Y él empieza a decir, no estás quemado, porque le empezó a hablar sobre el burnout. Y le dijo, mira, no estás quemado, no estás mentalmente enfermo. Lo que pasa es que la cantidad de trabajo que vos estás teniendo la tenés definida como una cantidad, como sobretrabajo. Pero si vos la definís como el trabajo mínimo, ahí cambiaría. Entonces, ahorita pensé en eso mientras decías que probablemente la decepción puede llegar cuando vos querías todo eso. Y vi en mi círculo de la U que cuarto año, así como dijiste, fue exactamente ese. Empezó desde tercero, empezamos a sentir que todo era muy pinceleado, todo era poco específico, no íbamos a salir con mayor cosa. Pero vos entonces, ¿cuál crees que sería la expectativa correcta con la que alguien se puede meter a la U? Si ahorita yo me voy a meter a estudiar algo. mira, yo creo que también hay que poner las cosas en su lugar y no sé, o sea, la mayoría de gente sale de la U a los 20 años, 22 años, 23 años, o sea, Ujú, no sabes nada de la vida. No has vivido nada de la vida y la mayoría de gente, bueno, hay muchísima gente que estudia y trabaja y les toca súper duro, pero hay también gente que la universidad simplemente es como la evolución del colegio, ¿verdad? ujú, Y realmente pues el nivel de madurez no ha cambiado tanto. Entonces yo creo que y eso que decís de las expectativas es clave, ¿verdad? Creo que, o sea, manejamos muy mal las expectativas. Em, Y más que manejar malas expectativas, manejamos bien el fracaso, que viene a veces con las expectativas. O sea, no somos una cultura, y creo que es algo muy guatemalteco, no sé otras culturas, otros países, pero algo muy guatemalteco es no saber lidiar con el fracaso, ¿verdad? Entonces los problemas llegan, ¿verdad? Cuando empezás a fracasar. Y eso suena duro, ¿verdad? Suena a fracasar, es como a la que duro. Pero uno fracasa en un montón de cosas. Sacás 30 en un parcial, fracasaste. Te echaste una clase, fracasaste. O sea, desde un punto de vista como de la palabra, de la definición, hay muchos fracasos a lo largo de la vida, ¿verdad? ujú, Y muchos de esos fracasos pasan al salir de la U, ¿verdad? Entonces yo creo que la forma como deberíamos de afrontar la universidad es como ese paso intermedio y no final, porque incluso no sé siquiera si hay pasos finales como para vivir la vida, pero es un paso que simplemente te va a preparar para poder afrontar la siguiente etapa de tu vida, pero es nada más que eso. Y a siguiente etapa de tu vida me refiero a 23, 24, 25, 26 años, porque probablemente a los 27, 28 vas a tener otra etapa de tu vida y vas a tener que tener otro tipo de universidad que no necesariamente es la San Carlos, la Andiva, la Marroquín, la del Valle, sino es otro tipo de universidad, otro tipo de centro de aprendizaje que te prepara para esa etapa. Y así creo que nos vamos a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad?
El problema contigo es que nuestra expectativa es que en la universidad nos enseñan de todo y no es así, ¿verdad? O sea, no, en primer lugar, no da tiempo. Eh, no tenemos la capacidad mental y física, creo yo, no porque no podamos, sino porque simplemente tenemos que vivir nuestras vidas también, tenemos otro tipo de responsabilidades, otro tipo de cosas que vivir. Entonces, em, creo yo que es eso, ¿verdad? Simplemente es una preparación para una etapa siguiente, pero no es esa preparación final y tampoco vamos a llegar a una etapa final, como muchos piensan, ¿verdad? Y ahí llega mucha frustración, ¿verdad? Llega muchísima frustración. A mí me pasó, ¿verdad? A mí me pasó y tuve que aprender a manejarla y tuve que aprender a superarla, ¿verdad? Y eso me abrió muchísimo los ojos, ¿verdad? Y creo que es parte de la forma como vivo ahora, es esa, ¿verdad? De haber entendido que pues, el humano vive muchísimas etapas a lo largo de su vida, y no solo es una, y no acaba con la universidad. Sí, Vi en el podcast de Epistemas, cabal decir que parte de las expectativas o de la romantizada tóxica es que la romantizada que viene de las novelas, de que decís que te echaste en los noventas porque era lo que había en la tele, eh, era que está esta idea de que todo es o tiene que ser bueno, pero que vos con el tiempo te diste cuenta que la vida es buena y mala casi que por definición, pero siento que se va con lo que estás diciendo, pero el José de 40 va a pensar que el José de 30 todavía le falta mucha madurez, pero ahorita el José de 30 que mira al José de 22 recién salió de la U, que decís que no sabes nada de la vida, ¿qué sentís que le dio madurez de 23 a 30? ¿Qué es lo que no sabes de la vida a los 23 cuando salís? que la vida cambia, o sea, creo que no estás tan, o sea, creo que no tenés tan claro eso, eh, que la vida puede cambiar de un momento para otro. Y eso está bien, y que tu camino puede cambiar de un día para otro, y en todo sentido. O sea, puedes tener una relación de 15 años y de un día para otro se termina, o puedes tener el trabajo soñado, y así como el año pasado con el Great Layoff, de repente te echan, ¿verdad? Sin ningún aviso, sin ningún previo aviso, estabas trabajando en, no sé, en Facebook, en Google, trabajo soñado para muchos, y de un día para otro se acabó. Em, entonces, yo creo que no estaba preparado para eso. O sea, yo creo que tenía más como una idea de que mi vida iba a ser como, bueno, me gradué de la U, lo que toca es casarme con alguien, tener 3 hijos, 3 chuchos, un carro, una casa, deudas que pagar, empezar a ver el colegio o la universidad de mis hijos. O sea, es como, yo tenía esa idea y de repente la vida pum, me dice no. O sea, no, 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 no es eso lo que te toca, ¿verdad? No. No. Entonces, entender eso y sobre todo aceptarlo, creo que fue lo que yo llamo como parte de esa madurez, como aceptar que, pues, hoy estás en un lugar, pero mañana puedes estar en otro lugar y eso está bien. Y eso está totalmente bien, ¿verdad? ¿Sentís Entonces, que, sí, Ujú. ¿Sentís que es eso. lo mismo que dijiste de que el guatemalteco es un cacho malo para lidiar con el fracaso? Es la misma forma que en la que irías para irte con eso o es otra? Hoy en día, Ajá, dijiste lo del fracaso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es una forma buena de lidiar con eso o manejarlo? pues yo creo que es una cuestión de aceptarlo, ¿verdad? De aceptarlo y sobre todo de tomar el fracaso como una oportunidad de aprender de tus errores, pero realmente hacerlo. O sea, porque muchas personas fracasan y no hacen nada. O sea, simplemente se esconden y se avergüenzan de eso y no lo dicen y no lo mencionan y ya, se acabó. Ujú. Y después vuelve a pasar y otra vez, y se vuelve a pasar y otra vez se esconden. Yo creo que el fracaso se tiene que manejar primero aceptándolo como es, como un proceso de aprendizaje y realmente haciendo que sea un proceso de aprendizaje. A mí algo que mucho me sirvió fue, por ejemplo, en el proyecto del Quetzal 1, ¿verdad? Eh, que al inicio nosotros diseñábamos cosas con el equipo y no funcionaban, ¿verdad? Y al inicio lo escondíamos, o sea, lo escondíamos y en algún momento eso explotaba, ¿verdad? Porque en algún momento preguntaban, bueno, ¿y esto qué pasó? Ah, no funcionó, ¿verdad?
Y la cosa explotaba porque en lugar de decir por qué había fallado y en lugar de tratar de aprender por qué había fallado, simplemente escondíamos el error y ese error se iba haciendo cada vez y cada vez y cada vez más grande hasta que en algún momento explotaba, ¿verdad? Y nos atrasaba o atrasaba algún equipo, algún subsistema. Pero cuando nosotros entendimos que no, que teníamos que decir las cosas y que sobre todo teníamos que aprender de esas cosas malas que nos pasaban, fue cuando la magia ocurrió, ¿verdad? Y ahí fue cuando realmente empezó a darse lo de ese proyecto. Y eso ha pasado como en otros aspectos de mi vida y lo veo, ¿verdad? O sea, en un aspecto personal, cuando uno fracasa, por ejemplo, y se guarda las cosas, en algún momento explotas, porque eso Ujú. se guarda como una frustración, ¿verdad? Eh, pero si en cambio vos tratás de entender por qué fue el fracaso y tratás de entender cómo te sentís y trabajás en ese sentido, pues después no te va, o sea, vas a vivir mejor, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que yo era esa persona, ¿verdad? Que le tenía tanto miedo al fracaso que escondía sus errores y sus fracasos. Y ahora no, ahora pues es lo que es, ¿verdad? Los documentas para que quede ahí como... Los documentos ahí en las historias de Instagram, ¿verdad? Y todo el mundo mira ahí, ¿verdad? Pero es como Debería parte estar de la... dormido. ¿Por qué parte vas? Debería estar dormido, ¿parte qué? Me toca la 17 la otra semana. Ujú. ¿Cuántos volcanes llevas este año? Como 15 más o menos. ¿Diferentes o ascensos? Ascensos. No, ascensos como 25 llevo. Nice. Dijiste que en el 2014, que fue lo del Kansas, y que quedan como, que en las primeras etapas iban en primer lugar y ya en lo final quedan como el primer equipo latinoamericano, incluso pasando a los de la UNAM, que eran personas de doctorado. Cuando estábamos en la inducción de la U, sale esta charla de Luis Sea y luego empieza a llegar, por alguna razón fue el mismo año donde llega Kevin González de Morbo, llega Luis Sea, cuando yo entré, dan sus charlas, todo el mundo estaba hypeadísimo, pero algo que dijo Luis Sea fue que cuando él se fue a estudiar la maestría y doctorado en mecánica, en aeroespacial, lo primero que él notó fue que él sentía que como estudiante de mecánica de Guatemala, él iba a estar por debajo del nivel de un estudiante de Escocia de aeroespacial que está estudiando una maestría nada más en aeroespacial. Y lo mismo que alguien que hace tiró un doctorado y luego se mete a hacer doctorado en aeroespacial. Pero él se dio cuenta que con el nivel de ingeniería que él llevaba en Guate, él estaba al nivel o mejor que los que él consideraba que iban a estar mejor que él. ¿Cuál, cuál fue tu experiencia con eso de darte cuenta que alguien de cuarto año que creería que para que alguien compita en eso o cuando vea a dos personas de doctorado echando penca después de haber competido 3 años en la misma competencia y no quedar en primer lugar, que a ustedes prácticamente les pasó siendo de cuarto? O sea, yo siento que a veces muchos no, seguramente no se meten a esa competencia si ven que los participantes son de doctorado porque rápido te autodescartas. Sí, yo creo que, pues a mí particularmente, y me sigue pasando, y ahora lo he visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque hace 2 semanas estuve en el primer Congreso Espacial Centroamericano y estuvimos en la Universidad de Costa Rica, en la UCR, que la Universidad de Costa Rica es top of the line, ¿verdad? Es una de las mejores universidades a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y a nivel centroamericano es la única universidad que rankea siempre dentro de las mejores universidades del mundo, o sea, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Es una universidad impresionante, o sea, realmente el campus es precioso, es enorme, es una universidad de primer mundo. Y yo he tenido la oportunidad de ir a universidades en otros países del primer mundo pues esas universidades de ese tipo, ¿verdad? De ese calibre, de ese nivel. Pero algo interesante, algo que me gustó muchísimo de esta experiencia fue darme cuenta que los estudiantes de laboratorio que iban, eh, o sea, fue bonito de ver en ellos justamente eso, darse cuenta de que pues, ellos no están por debajo del nivel no estaban por debajo del nivel de la mayoría, incluso como decía Luis, incluso más arriba.
sea, no hubo ninguna charla, bueno, sí hubieron charlas así, pues como que no tenían nada que ver con lo que estudiaron o con lo que hacemos, pero la mayoría de charlas era como, bueno, nosotros podemos hacer esto en el Valle o en Guatemala, ¿verdad? Entonces, es un sentimiento bien bonito. Ahora, ¿qué es lo que pasa, creo yo? Y es que con el tiempo también te vas dando cuenta de que hay, o sea, mucho como de las, o sea, hay muchas cosas que parecen complejas y que parecen así como súper imposibles de aprender o de hacer. Y pues te das cuenta que realmente no son tan complejas y porque aplican conceptos físicos y matemáticos muy básicos. El espacio es un gran ejemplo de eso. El espacio parece ser como que es muy complicado, pero realmente los principios físicos que rigen y matemáticos que rigen al espacio los aprende un estudiante de pregrado, de licenciatura, de ingeniería, ¿verdad? El problema es que no los aprendemos bien. Y ese es el problema, creo yo, que las cosas básicas que realmente son al final la base de cualquier otra cosa, no las aprendemos bien. Y en cambio queremos nosotros desde ya entrar a aprender mecánica cuántica o no sé, cosas así, o sea, queremos desde ya y regresamos al manejo de expectativas, ¿verdad? O sea, queremos hacer a Jarvis y el traje de Tony Stark y ni siquiera sabemos sumar y restar, ¿verdad? Eh, entonces creo que eso es lo que ha pasado, ¿verdad? De darte cuenta que necesitas aprender bien lo básico para poder aplicarlo después. Y eso es lo que creo yo que tienen, por ejemplo, la del Valle creo que tiene eso, o sea, que tiene una buena base como de, de toda esta física, matemática, o sea, tiene una buena base de esos principios fundamentales y eso es lo que te permite hacer cualquier cosa, creo yo. Y eso pasó, por ejemplo, con Quetzaluno, o sea, nadie de los que están en el laboratorio, o sea, sí hemos tenido ayuda de gente fuera y demás, pero nadie de la gente que está en el laboratorio, incluido yo, hemos estudiado formalmente algo relacionado con diseño de satélites, por ejemplo. Pero lo que nos permite poder diseñar satélites es que o sea, entendemos esos principios básicos. Y al final, con esos principios básicos, puedes construir un satélite, aunque no hayas estudiado, ¿cómo se llama? Estudiar un satélite, por supuesto, estudiar cómo hacerlo, pues te da otro tipo de conocimiento que a nosotros nos ha tocado ir aprendiendo ahí contra la marcha y ahí con drama, ¿verdad? Probando el satélite en laboratorios y demás, pero todo lo demás ha sido puros principios básicos, entonces creo que eso es importante a entender y a darse cuenta. Tengo este recuerdo de como primero, primaria, tenía como 7 años y mi colegio, si vos pedías permiso para ir al baño ya no te lograban ver los profesores qué tan lejos te ibas porque pasabas una pared que tapaba todo y a mí me gustaba ir a dar la vuelta a todo el colegio antes de regresarme y me acuerdo de estar pasando por la clase de los que en ese entonces han de haber estado en cuarto, quinto batch, imagínate primero primaria a cuarto, quinto batch, estaban estos gigantes con barba. Ahí eran como 30 gigantones viendo el pizarrón. Yo me acuerdo que habían símbolos y en ese ratito yo pensé que fueron esos momentitos donde vos ves a los grandes del colegio y sentís que son unos dioses y yo lo sentí en ese momento y fue como, ¿cómo le hacen para entender eso? Y después tuve una sensación similar, ponete el primer año de U y ver a los que estaban en cálculo 2 y ver todos los símbolos ahí. Y luego como que te tiran el comentario a vos, donde vos estás haciendo tareas, estás haciendo algo de cálculo uno cálculo 2 y alguien te dice no entiendo cómo entendés lo que dice ahí, pero después te das cuenta que la única razón por la que entendés lo que esos símbolos te están diciendo, todos raros que están en el papel, es porque vos llevas los últimos 8 meses estudiando o repasando lo que te están pidiendo ahí. Así lo entendés porque te hicieron una pregunta en símbolos. Pero ya cuando lo pones en horas, realmente eran 2 clases a la semana y 2 horas de tarea a la semana. Tal vez lo único que llevas son 5 horas semanales por los últimos 8 meses, que serán poco más de 100. Pero está
A lo que quiero llegar es de que están estas 100 horas que te separaron de la mate del colegio con la mate de cálculo 2 y ahorita que fue todo el tema de las tesis y que veo a varios de mis amigos tirarse las tesis aeroespaciales y que veo a todos tirándose, todo el proceso de la tesis fue ver cómo cada quien en su etapa de investigación estaba viendo un montón de papers porque no encontraba cómo hacer que funcionara la suya o no entendía lo que le estaban pidiendo. Y luego te das cuenta que tu amigo que hizo una máquina de ejercicios con bambú, ahora es un experto en bambú, es un experto en las fuerzas que soporta el bambú en los nodos. Y tu amigo que hizo tesis de miel para aislar temperatura y no sé qué, es un experto en las propiedades del miel. Y antes creo que eso, si no hubieras estado a la par de ellos, si no fueran tus amigos, sentirías que son ultra expertos, pero te das cuenta que estaban a un par de papers de distancia de entender un montón ese tema. Y, y está esta idea de Josh Kaufman que son las primeras 20 horas, donde él con la curva de aprendizaje te demuestra que en 20 horas de práctica vos sos mejor que el 90% del mundo en cierta habilidad. Y los únicos que están encima tuyo son los expertos, pero solo te toma 20 horas. Vos qué has sentido con eso? O sea, creo que por ahí va de que sí tiene la sensación de que en Guate no se podría haber hecho tecnología aeroespacial, pero es un grupo de estudiantes que se echa un montón de papers, que está con vos conviviendo, que están en el laboratorio intentando cosas, y de repente 100 horas después son chavos de 22 años semi expertos en el área aeroespacial, al menos en el nivel que está ahorita en Guate. Sí, yo creo que pasa eso o sea, al final creo que es como, al final muchas cosas en Guatemala no pueden ocurrir porque tristemente o sea, la realidad de Guatemala tiene a la mayoría de los jóvenes trabajando en turnos de 8, 9, 10 horas diarias y estudiando después. ¿Qué vas a estudiar? O sea, trabajas de 7 a 5, estudias de 6 a 9. O Ujú, sea, ¿a qué hora vas a desarrollar tecnología? ¿A qué hora vas a emprender en un negocio eh, que requiera, ¿cómo se llama? Pues dedicarle tiempo a aprender, a desarrollar, a investigación, o sea, no se puede. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos es nuestra realidad y es esa maldición que tenemos encima y, y es triste, ¿verdad? Porque yo tengo que ya más de 10 años, creo, no, bueno, sí, como como 10 años ya no, 8 como 8 años de dar clases ya voy para los 10 y de estar involucrado en la educación superior, eh, particularmente en la del Valle, pero también he dado clases en otras universidades privadas del país, tanto en la capital como en el interior. Y algo que me he dado cuenta yo es que el talento está ahí. O sea, hay muchísimo talento, hay muchísima gente que tiene tanto talento y tanta capacidad, no solo o sea, para el área aeroespacial, pues claro, yo trabajo en eso, pero he visto para un montón de ramas y ámbitos. Pero el problema es que no le puedes exigir nada a alguien, a un joven que tiene que sobrevivir y tiene que trabajar y tiene que llevar dinero y tiene que llevar comida, que ya tiene familia o tiene un familiar enfermo y no sé, o sea, es complicado y esa ausencia del Estado, esa ausencia que tenemos del Estado y esas instituciones cooptadas que tenemos, esa corrupción tan rampante que tenemos, no solo tiene, no, o sea, las consecuencias de todo eso no solo son, por ejemplo, en que todavía en Guatemala se mueren niños por desnutrición o que todavía tenemos un sistema de salud que colapsa cada rato, o las carreteras o los desastres naturales, o sea, también tiene consecuencias en esto que te digo, ¿verdad? O sea, que al final todo ese talento pues se desperdicia porque es gente que no puede emprender y que no tiene la oportunidad de emprender porque no está en las condiciones o no puede hacer lo que quisiera hacer en términos académicos. Entonces, la ventaja o la diferencia de la del Valle es que la mayoría de los estudiantes que están en la del Valle pues tienen el tiempo para dedicarse a estudiar y tienen el tiempo para poder investigar y desarrollar. Y y dicho eso, pues eso es parte de la filosofía del laboratorio, creo yo, es poder aprovechar eso y darle esa oportunidad a esos estudiantes de que hagan algo diferente en sus carreras universitarias, ¿verdad? Y al final a lo que llegas es a lo que vos decís, ¿verdad?
No sé, esta semana estuve trabajando con unas estudiantes, la estructura del siguiente satélite, que por cierto no tiene fecha todavía, no tiene, o sea, la misión está ya casi definida, pero todavía, o sea, ya estamos trabajando en eso, pero todavía no sabemos cuándo se va a lanzar y probablemente van a pasar algunos años para que ocurra eso. Pero ya hay estudiantes trabajando en eso formalmente y me da risa, ¿verdad? Porque las estudiantes entran a tratar de diseñar una estructura o a tratar de modificarla, no saben nada y 24 horas después ya son expertas en eso, ¿verdad? Como vos decís, ¿verdad? Ya al principio les hablas así como el BUS o OBC, ADCS o todos esos acrónimos y no saben ni siquiera qué está pasando. 24 horas después ya te hablan en ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, es triste darte cuenta que la misma realidad del país te evita que mucha gente que está a 100 horas de hacer cosas impresionantes, pues son 100 horas de trabajo, ¿verdad? Que tendrían que perder. Eh, y sí, yo creo que es duro darte cuenta, pero es como parte de lo que hay que tratar de cambiar. Yo siento que la generación de mecánicos que estaba un año arriba nuestra, ponete Beto, Checha, Ricardo, yo sí veía a ese clan de tres como, como loco, va, un par de, los dos Pérez, los he escuchado un montón, pero además de ellos y todos los estudiantes talentosos que vos has visto, más todos los amigos que tenés de otros ámbitos, has visto cualidades en común. Más allá de que tengan el tiempo para meterlo, siento que muchos tienen el tiempo, pero hay características. Y siento que pueden parecer genios, pero ponete al menos Beto fue mi jefe de prácticas. Y yo decía, Beto es superdotado y probablemente lo es, pero más que su superdotada es pasa muchas horas haciendo experimentos pasa muchas horas imprimiendo y diseñando cosas. Luego me di cuenta que Ricardo también llegaba a su casa y empezaba a diseñar. ¿Vos qué has visto en común entre los más talentosos que conoces hasta ahorita? Pues yo creo que la principal es la curiosidad. O sea, creo que la curiosidad es como la chispa de todo. Y no sé, yo lo veo en toda esta gente, son curiosos y esa curiosidad les habilita como esas ganas o les enciende esas ganas por aprender. Luego creo que aparte de la curiosidad, creo que también viene un poco esto de saber manejar el fracaso. Creo que estas personas saben hasta cierto punto manejar de mejor forma el fracaso que otras porque eso hace que no se inhiban de estar metidos y de estar probando en ciertas oportunidades, ¿verdad? Porque esa creatividad pues va a desatar experimentos que van a fallar y cosas que al final pues si fallan no te van a molestar, ¿verdad? En cambio hay gente que no sabe manejar el fracaso. Y lo que pasa cuando no sabes manejar el fracaso es de que no haces nada, ¿verdad? Porque todo te da miedo y solo haces lo seguro. Y lo seguro es ese trabajo de 7 a 5, ¿verdad? Ese trabajo de 7 a 5 y la casa, carros, sueldos, puntos, como dirían por ahí, y ya, ¿verdad? Eso es lo seguro, eso no es fracaso, es seguro. Entonces creo que ese manejo al fracaso también es una cualidad importante. Eh, y de ahí creo que hay otras que sería la perseverancia y la disciplina. Disciplina para poder organizar tu tiempo, para poder dedicarle más tiempo o lo que tengas que hacer en tu día a día o en tus fines de semana para aprender o para terminar. Y la perseverancia para entender que es un proceso que no es lineal. Muchas veces la curva de aprendizaje para cualquier, o sea, no solo para cuestiones aeroespaciales, ¿verdad? Sino para muchas cosas, la curva de aprendizaje o sea, no es lineal, es logarítmica, es exponencial, ¿verdad? O sea, la pendiente es súper empinada. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, a mí me encanta el mundo del café, me encanta muchísimo, pero o sea, llevo un año y algo, un año y meses, y hasta ahorita siento que ya puedo como hablar propiamente de algunas características del café para un método de extracción de café. Y métodos de extracción de café hay miles, pero no sé, o sea, yo sigo un año y medio después de este camino y sigo metido con la gente y sigo escuchando a baristas y sigo escuchando, o sea, sigo aprendiendo todos los días cuando voy a un coffee shop o algo, ¿verdad? Entonces, tener esa perseverancia para poder seguir después de un año y medio creo que es una cualidad que necesitas. Por ejemplo, que alumnos se necesitaron 8 años de perseverancia.
cosa que para la mayoría de gente en este país es demasiado, sobre todo considerando que somos una sociedad cortoplacista, ¿verdad? O sea, queremos todo ya, queremos, no sé, queremos que el tío Bernie nos arregle todo en 4 años, ¿verdad? Y eso no va a pasar, o sea, tenemos que, o sea, tiene que empezar un cambio, sí, pero no va a ser en 4 años. Y eso pasa también en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, queremos aprender a hacer café de especialidad en una tarde, ¿verdad? Y es como, no, o sea, Un fin de entonces, semana de workshop. un fin de semana, ¿verdad? Un cursito corto, un cursito de los sábados, que ahora hay un montón de cursos de sábados, ¿verdad? Sí, es- Una mañana de sábado ya sos experto y no, ¿verdad? O sea, es algo que hay que aprender, toma tiempo, o sea, cualquier cosa toma tiempo y hay que poder afrontar ese tiempo de la mejor manera con perseverancia, ¿verdad? Sabes que algo que hablábamos con un montón de mis amigos cuando estábamos recibiendo las clases, lo que más salía a luz, o sea, el comentario que más se repetía cuando sentíamos que una clase no nos gustaba o que con un profesor no nos llevábamos, era que el profesor no notaba que él nos estaba hablando desde su expertise. Él nos estaba hablando como que nosotros tuviéramos el mismo contexto que él. Comenzaba el curso diciendo, ah, como ustedes saben, la mayonesa no se puede licuar y es como, no sé, yo no tenía ni idea que no se podía licuar, no sabía que no se podía meter en acero inoxidable la mayonesa porque esa sí la hace mal. Y como que nos dimos cuenta que el mayor problema, y también platicándolo con vos, que ya nos volvimos más cercanos y como que me contabas cómo era dar las clases, el problema tal vez entre estudiantes y profesores es que el estudiante nunca ha tenido que preparar el material de hora y media o de un semestre y no se pone en el lugar del profesor cuando no le ponen atención. Y el profesor lleva mucho, generalmente lleva muchos años de dejarse de haber sentado en un salón de clases, pero yo siento que vos sos de los pocos que al menos o tiene muy reciente o constantemente está estudiando y vos te puedes poner en el lugar de, ah, la forma en la que me están dando esto da hueva. Y siendo eso el caso, vos, ¿cómo das clases? Sí, o sea, es complicado porque yo creo que yo he tenido una relación amor-odio con las clases, en el sentido de que yo soy una persona como muy idealista y creo que a veces peco de ser muy buena y trato de ver siempre solo lo mejor de las personas. Y a veces olvido que no es que las personas sean malas, pero por ejemplo, yo trato de hacer mis clases lo no fáciles, pero, o sea, trato de que los estudiantes tengan la mayor cantidad de libertad posible y trato de no enfocarme tanto en los puntos, porque para mí los puntos no son importantes y eso es algo complicado, porque el sistema educativo o sea, guatemalteco nos ha acostumbrado tanto a una nota y que esa nota te defina para toda la vida que a veces romper con ese esquema es súper complicado y la verdad es que es complicado y siempre tengo problemas con eso. Pero yo trato de darle mucha libertad a mis estudiantes, cosa que no siempre sale bien, la mayoría de veces no ha salido bien porque como están tan acostumbrados a un sistema tan estricto, a un sistema tan violento, me atrevo a decir, ¿verdad? Sí, es violento, ¿verdad? Es como yo no entiendo por qué las clases tienen que ser clases donde todos los días te tengan que hacer un examen corto y tengan que haber 3 exámenes de 30 puntos netos y que tengas que pasarte estudiando y aprendiéndote cosas, no sé, o sea, no entiendo por qué las clases tienen que ser tan violentas. Y yo trato de hacer mis clases totalmente al revés, ¿verdad? O sea, clases donde no hay violencia, sino es más bien donde es un espacio donde los estudiantes puedan aprender, donde pueda haber confianza en que hablemos y todo. El problema es ese, ¿verdad? Que creo que no estamos acostumbrados y no estamos preparados para eso. Estamos tan acostumbrados a esa violencia de que si las clases no son así, pues simplemente no sabemos cómo afrontarlas y o no estudiamos o no nos importan o no sé. Pero yo trato que sean así y con lo que decías, siempre trato de que estén actualizadas y que estén adaptadas al contexto actual y también adaptadas a lo que fue ¿cómo se llama? Mi experiencia docente de alumno, ¿verdad? Que no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Mm. Y que también, pues,
pues por suerte he tenido bastante experiencia laboral y puedo poner en práctica un poco de esa experiencia laboral, pero siempre adaptándola como a las necesidades de los estudiantes. Pero sí es una relación amor-odio, como te digo, porque al final pues uno tiene que ser violento para que la gente aprenda, ¿verdad? Y es un poco frustrante, ¿verdad? Porque no debería ser así, pero pues termina siendo a veces algo así. ¿Y Y cómo? violenta en el sentido de que uno tiene que, o sea, ser demasiado estricto y demasiado como para que la gente le ponga ganas. A eso me refiero a violento, ¿verdad? No, no se vaya a sacar de contexto. Te voy a hacer un clip diciendo que sos violento en las clases. Pero ¿crees vos que es parte de que, no sé cómo decirte, pero sí siento que ponerte desde primaria es esto de que lo que tengas que aprender en la clase se hace por obligación, pero, o sea, vos qué cambiarías para que no, para que alguien no tenga que necesitar esa violencia al estudiar, para que no necesite que lo estén acarreando en el sentido de si esta clase no se califica cada 15 días el parcial, vos no estudias. Una pregunta complicada, porque yo creo que eso viene, como vos decís, desde pequeños, o sea, es como algo ya cultural. Creo que algo tiene que cambiar y eso tiene que cambiar desde pequeños, ¿verdad? O sea, no obligar a los estudiantes, bueno, y ahí hay como muchas estrategias pedagógicas y hay como muchas teorías de enseñanza-aprendizaje que se podrían aplicar, ¿verdad? ¿Y qué? Pero creo que el problema es el sistema y algo tiene que cambiar de ese sistema para que los estudiantes en lugar de ver, en lugar de necesitar ese sistema tan estricto, que vean que, o sea, podría cambiar a un sistema o sea, un sistema, no sé, como de recompensas o como de motivación, más que sí, o sea, sí, tenemos que, más que obligar a los estudiantes, motivarlos, ¿verdad? A que ellos sigan continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje por sí solos, ¿verdad? De forma autónoma, sin necesidad que siempre estén los profesores ahí. Pero creo que yo lo que veo es que eso es algo que de las cosas buenas que dejó la pandemia, creo que está cambiando un poco y creo que estamos girando a eso actualmente, por lo menos en Guatemala, como que está ocurriendo, pero tiene que pasar, ¿verdad? Y no sé, yo creo que también yo no he sabido motivar a mis estudiantes probablemente y eso también pasa, ¿verdad? Pero sí, es un tema complejo, la verdad, es un tema complicado y a veces, pues, a veces se puede, a veces no, ¿verdad? Hay grupos de estudiantes que les gusta y no. Creo que también es una cuestión de que tenés que adaptarte a cada grupo y poder hacerlo. Tengo una frase anotada tuya sobre tu maestría que va casi por la misma línea que la sensación que tuviste con la U, pero creo que a alguien que está pensando en meterse a una maestría le va a parecer curioso, o alguien que todavía no ha comenzado la U, aún más, pero dijiste, estudiar una maestría fue un poco decepcionante porque uno cree que teniendo una maestría va a tener la vida resuelta y te das cuenta que no. Y ponete, siento que si bien tus trabajos, trabajas con Arduino, estás en la U, dirigís el lab de aeroespacial, si bien sí, obviamente influye la expertise que vos tenés con la maestría y con los proyectos que vos haces, yo tengo la sensación de que tus trabajos, y corregime si me equivoco, pero no han salido de, José tiene una maestría en IoT, sino han salido de, José hizo este proyecto. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral teniendo o no teniendo una maestría? ¿Crees que influye en eso? ¿O lo que ha influido es lo que hiciste con lo que sabías o no sabías, incluso si la maestría aportó o no a eso? Yo, por lo menos en mi experiencia personal, creo que lo que más me ha ayudado ha sido tener esa experiencia profesional, más allá de tener una maestría y todo. Yo creo que los grados académicos son importantes y son bonitos tenerlos y ayudan en cierto sentido para que aparezcas en la búsqueda de LinkedIn, por ejemplo. Ujú. Pero más allá de ser un papel, creo que lo que realmente te ayuda es tener experiencia y la experiencia la haces trabajando o haciendo proyectos eh, y documentándolos, ¿verdad? Y mostrándolos. Y creo que eso es lo que me ha abierto más puertas, más allá de mi maestría, más allá de haber estudiado mecatrónica en el Valle, el hecho de haber mostrado y tener proyectos y tener, o sea, sí, o sea, de tener
de haber hecho proyectos exitosos o no exitosos, pero demostrar que puedo hacer cosas, creo que eso ha sido lo que me ha abierto más puertas, más allá de la maestría. Porque nuevamente caemos, ¿verdad? Uno piensa que terminas la U y crees, bueno, ya está todo resuelto y te das cuenta que no, entonces decís, bueno, me voy a meter a una maestría y esto sí va a terminar y va a resolver todo, y Ajá. te das cuenta cuando la terminas que no va, o sea, que no resuelve nada, o sea, te da un poco más de conocimiento, pero al final no, ¿verdad? Y a Y es veces es contraproducente, ¿verdad? Porque en lugar de darte más, te quita, ¿verdad? Entonces, es más una cuestión de hacer cosas. Incluso eso fue algo que alguien de MIT que trabaja, bueno, que colabora con la VG, fue uno de los, ¿cómo se llama? De los consejos que nos dio, ¿verdad? De que, por ejemplo, para aplicar a ese tipo de universidades, más allá de tu CV, lo que ven es lo que has hecho. Y él recomendaba hacer, por ejemplo, un catálogo de productos, no de productos, sino de proyectos, sino hacer como un portafolio, perdón, la palabra es un portafolio y que mostraras a la gente qué es lo que has hecho. Y eso es, creo que al final, en mi experiencia, me ha abierto más puertas. Y no por eso demerito los títulos, ¿verdad? No por eso demerito la universidad, porque para mí la universidad y las maestrías, los doctorados son importantísimos para poder seguir generando conocimiento y desarrollando el conocimiento que ya está hecho. Pero si ya nos vamos a cuestiones como prácticas, la gente quiere gente, o sea, lo que quiere la gente es personas que sepan hacer cosas, ¿verdad? de las herramientas pedagógicas que dijiste que has aprendido y que utilizas con tus estudiantes, ¿hay alguna que apliques en vos mismo? Alguna que yo use conmigo mismo. Ajá, para aprender. No, la verdad es que no, porque, bueno, un poco como de lo que se conoce como el aula invertida, ¿verdad? ¿Qué es eso? eh, que es, vos le das a tus estudiantes el material para que lo estudien y para que lo lean y ellos van después entonces a preguntarte y a consultarte acerca de eso. Eso sí lo he aplicado, ¿verdad? Y sí lo hacía yo bastante en la U, o sea, me aprendía yo primero, después iba a consultar. Pero de ahí no, por el simple hecho de que nunca me he topado con un estudiante como yo, para serte sincero. Yo sí era muy, muy autodidacta y nunca me he topado con alguien así. O probablemente sí, ¿verdad? Pero como él aprende por sí solo, ¿verdad? Nunca. No Sí, va a tirar preguntas. sí. Hay otra que dijiste que es Guatemala no necesita cambiar los currículums base, lo que necesita es actualizarlos. Porque cuando pensás en el espacio, regresamos a una de las primeras del episodio, que es cuando pensás en el espacio, uno tiende a relacionar con cosas muy extravagantes, cosas que solo superdotados pueden hacer, pero al final el espacio se rige aproximadamente por leyes que aprendes en colegio, universidad y las volvés a aprender en la maestría. Pero cuando decís de que Guate no necesita cambiar los currículums, solo actualizarlos, ¿a qué te referís? Pues que me refiero a que no es, no necesitamos, em, bueno, o sea, tal vez como actualizando un poco esa respuesta, ¿verdad? Probablemente cambios se necesiten, ¿verdad? Pero no sé qué tantos esos cambios sean de modificar los currículums o simplemente actualizarlos, ¿verdad? En el sentido de que la forma como se imparten ciertos temas tiene que ser actualizada, ¿verdad? La forma como se aprende ciertas materias tiene que actualizarse, pero cambiarlas como tal, no estoy seguro. No estoy completamente seguro si es necesario, es completamente necesario. A eso era lo que me refería, ¿verdad? Porque nuevamente caigo otra vez a mi punto de que lo que necesitamos aprender bien son los conceptos básicos. Es esa teoría básica que nos permita hacer cualquier otra cosa, porque bajo todos esos conceptos básicos y fundamentales se rige todo. Ahora bien, lo que te decía, ¿verdad? Cómo la forma como impartimos esos conceptos básicos y esos fundamentos necesita actualizarse y necesita estar adaptada a los tiempos en los que vivimos. Está mezclando todo, mezclando tu experiencia en el salón, mezclando tu experiencia en tu salón, que sería vos sentándote a estudiar, mezclando tu experiencia con proyectos, trabajos, Quetzaluno, volcanes, lo que querrás. Pero alguien a punto de meterse a la U, alguien de 18 consejos en general, ¿qué tirarías? Tengo 18 para mis próximos 18 a 27. Pues yo creo que
solo hay un consejo que daría yo y es que disfrutes la etapa en la que estás viviendo. Creo que es lo que te decía, ¿verdad? O sea, mucha gente entra a la universidad pensando que es la última etapa o sea, que es esa etapa que va a definir tu vida por completo y que al salir de la universidad, pues como te decía, ¿verdad? Vas a tener esa casa, esos perros, esos hijos, tu esposa, tu esposo, lo que sea, y ahí se va a acabar tu vida, ¿verdad? O sea, que a los 25 saliendo de la universidad vas a acabar tu vida y así como la termines va a ser el resto de tu vida y no, ¿verdad? Yo te decía, la vida al final está compuesta de etapas y lo más importante es saber disfrutar cada etapa, sea como sea. Hay etapas buenas, hay etapas malas, pero en la medida de lo posible tenemos que tratar de disfrutarla lo mejor y al máximo. Entonces a alguien que está entrando a la universidad yo le diría que aproveche esta etapa para aprenderlo todo lo que pueda, para echarle ganas, para graduarse en el tiempo que es, para no perder clases, pero que no olvide que también es una etapa bien bonita donde aprendes, donde conoces a gente, donde estás creciendo, estás joven todavía, puedes ir a fiestas, puedes ir a volcanes, puedes ir a partidos de fútbol en la noche, todavía te pones borracho y te despertas bien. O sea, hay muchas cosas de esas etapas, o sea, hay muchas cosas que no tenés que dejar pasar y las tenés que aprovechar cuando son y tenés que disfrutarlo, porque después te arrepentís. Y hay muchas cosas yo de mi etapa de la universidad que me arrepiento, ¿verdad? Hay muchas noches que no salí de parranda por quedarme estudiando y que ahora me arrepiento porque yo, bueno, hubiera podido estudiar 2 horas o 3 horas menos y igual hubiera podido salir o me lo hubiera podido pasar bien o partidos a los que no fui, o no sé, muchas cosas que dejé ir por no saber balancear mi vida, ¿verdad? Por no saber saberla balancear. Entonces creo que en la medida de lo posible hay que disfrutarla. Y hay que entender que no es la última etapa de tu vida. Y creo que cuando lo entendés es cuando la disfrutas, cuando abrís los ojos y decís, bueno, otra cosa también es que hay distintas etapas de nuestra vida, pero no todas son iguales y la mayoría no va a ser igual. O sea, no es lo mismo estudiar tu pregrado que tu posgrado. El posgrado es bien aburrido, el pregrado es bien alegre. Sí, porque usualmente en los posgrados ya la gente ya está casada, ya tiene hijos o ya es grande o ya tenés 30 y tomar una cerveza al otro día te da dolor de rodillas. Entonces, eso uno no lo entiende, ¿verdad? Entonces, como te digo, después miras tu etapa en la U y decís, o sea, hubiera disfrutado más, hubiera dormido más, hubiera estudiado más. Entonces, creo que ese es el consejo que yo daría, más allá porque hay muchísimos consejos, ¿verdad? Hay muchísimos, pero Sígale, sígale. no, o sea, hay muchísimos consejos, pero creo que están muy trillados y los puedes ver como en muchísimos lugares, pero yo creo que ese es el más importante para mí, saber disfrutar cada etapa y hacerlo como se pueda. No se trata de sacar cienes para disfrutar, se trata de sacarle el máximo provecho a cada momento, ya sea estudiando, aprendiendo o pasándola bien con tus amigos o vos solo o como sea, pero hay que disfrutar. ¿No sentís que perdés tiempo? En sentido de que, suponete ahorita es bien fácil, o al menos en lo que yo caía en la U era eh, empezar tareas tipo 7 8 de la noche, donde obviamente ya dije que no al partido que era a las 8 salía porque hubiera tenido que salir a las 6 de mi casa y no las había hecho, pero esa tarde se me había ido scrolleando en Reels, entonces, pero sí veo tu consejo aplicado a que te da tiempo de todo, te da tiempo para muchas cosas, entre menos tiempo perdés en las que no te vas a recordar, como estar scrolleando entre Reels, pero vos qué haces o qué pensás. No, yo te pierdo demasiado tiempo y pierdo muchísimo tiempo. Por ejemplo, ahora tengo mis rituales, ¿verdad? Rituales de ir a tomar café todas las tardes a algún lugar que me guste. Siempre hay historias de cafés y de volcanes en tu Insta. Sí, y a veces pues pierdo demasiado tiempo cuando podría estar haciendo cosas que después me van a evitar de estar en estrés y estar en corriendo y demás, ¿verdad? Pero yo creo que tampoco nos tenemos que satanizar tanto. O sea, no hay que satanizar tanto las cosas que hacemos. Yo creo que todo se trata nuevamente de encontrar un balance.
Y un balance de llegar a eso, el balance no es ser perfectos en todo, sino el balance es hacer las cosas que te permitan estar en paz y en tranquilidad, ¿verdad? Y no sé, o sea, probablemente si tenés que, no sé, tenés que entregar algo el viernes, puedes estar scrolleando, como decís vos, pero también trabajar un rato para no llegar al viernes con todo el trabajo encima, sino solo con un poquito pendiente, ¿verdad? Y que no te tengas que desvelar o que no tengas que hacer algo mediocre y entregar algo mediocre y quedar mal, ¿verdad? El problema es cuando buscamos ser perfectos en todo, porque esa perfección no existe y nunca va a existir, o va a existir en algo, pero en el resto no. Entonces, yo pierdo muchísimo tiempo, pero también al mismo tiempo creo que lo sé manejar. Hay días donde, y hay semanas donde no lo sé manejar, pierdo más tiempo del que debería y después estoy sufriendo a las 3 de la mañana o 4 de la mañana terminando pendientes. Ujú. Y me pasa, ¿verdad? Pero creo que también al mismo tiempo a veces me voy a tomar ese café, pero después de media hora digo, bueno, voy a sacar mi computadora y me pongo a responder correos, me pongo a diseñar o lo que sea, y busco ese balance, ¿verdad? Y al final del día, pues probablemente no terminé todo lo que tenía que hacer, pero sí dejé todo listo para que el siguiente día le pueda dedicar una hora al inicio de mi día y ya tener todo tranquilo, pues. Entonces creo que es una cuestión de balances, ¿verdad? Y el problema es que vivimos en una cultura Fisher Price, le digo yo, donde todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Ajá. Y es como todos somos estoicos, todos somos Fisher Price, todos somos Ken, y no, Ah, ¿ah? O sea, es que es complicadísimo ser así, o sea, es muy complicado ser Marco Aurelio todos los días, o sea, no se puede. ujú, Y no sé, hay días donde vos mirás un reel y está súper chilero, pues, o sea, y ujú. hay días que está bien acostar, no sé, yo tengo un día a la semana donde todas las noches miro una película y no me importa qué haga, o sea, qué tenga que hacer, tengo que ver mi película porque es o esa como válvula de escape, ¿verdad? Y entonces, creo que es el balance, o sea, y eso también, al final es como parte de la madurez, ¿va? Saber encontrar esos balances. Hormuzzi también tira, parecido a lo que dijimos al inicio, pero él tira el ejemplo de la señora que más años ha vivido, que vivió 116 si no estoy mal, y hasta el día que se murió ella fumaba y se echaba una copa de vino todos los días. Entonces como que ponen preguntas y si no fumar y no tomar es lo que te da longevidad, porque la señora igual vivió un chingo. Pero entonces él lo que decía es que por querer hacer todo perfecto, tu rutina mañanera, Andrew Huberman, en hielo, sin café, sin no sé qué, si vos definías el echarte la copa de vino como algo malo, la ansiedad o el estrés de estarlo haciendo te iba a matar más rápido que la propia copa, la que te iba a quitar. Y hay una señora que se llama Ana Lemke, que es la directora del Centro de Adicciones de Stanford, algo así, pero no es así el nombre. Y ella muestra el ciclo de las adicciones y lo que vos ves siempre es que el punto de inicio de la adicción es sentir culpa por lo que acabas de hacer, porque la culpa da vergüenza y la vergüenza da quererte aislar y matarla de otra forma y la forma de matarla es la misma adicción y luego te vuelve a dar culpa y vergüenza y no... Ay, me ahogué. Pero sí, me regresa a lo que estabas diciendo al inicio de redefinir las cosas como buenas o malas. Pero, José, Sí, sí, no, o sea, y no sé, o sea, dejando a un lado la longevidad, o sea, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, cuando subo volcanes y veo a todos estos deportistas de alto nivel y que suben 4 veces el Acatenango en un día y después van claro. y comen como, no sé, yo subo volcanes y cuando bajo lo único que quiero son camperitos, ¿verdad? Y cuando me como mi primer camperito después de haber sufrido y palidado como 14 horas caminando, o sea, no sé, siento como una paz interior y me siento tan bien y no sé, o sea, es como ese balance, ¿verdad? O sea, creo que es tan necesario y es tan importante saber encontrarlo en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida, es tan importante. Y yo creo que hasta cierto punto lo aprendí un poco tarde, porque yo traté de ser hasta mis 25 26 ser esa persona perfecta y nunca lo llegué a hacer del todo. A veces podía ser perfecto en ciertas cosas, pero esa misma perfección hacía que ¿cómo se llama? Que tuviera otros aspectos de mi vida que estaban totalmente descuidados.
y esos aspectos descuidados explotaban en algún momento y hacían que esa perfección a la que había llegado se cayera y se partiera en pedazos. Entonces la magia, por lo menos en mí, empezó a llegar cuando encontré esos balances, ¿verdad? Aprendí a mantenerlos hasta cierto punto, ¿verdad? Y también cuando entendí que no siempre se puede tener un balance y que hay, como te decía, hay épocas donde uno no está bien y hay épocas donde uno está súper bien y eso está bien, es parte de la vida. O sea, la vida es así y uno tiene que aceptarla como es. Nítido. Contame sobre la audioteca antes de tirar usuarios. Pues la audioteca es un proyecto ahí que últimamente lo he tenido un poco olvidado por tiempo. La verdad es que este semestre que de la universidad que parecía que iba a estar un poco más tranquilo terminó siendo bastante más duro. Es un proyecto de documentación sonora donde lo que me he propuesto ha sido documentar sonidos cotidianos de Guatemala y acompañar esos sonidos con algún poema que me recuerden. O sea, lo que trato como de captar es un instante de algún lugar de nuestro país y tratar de como de unir ese instante a un poema de algún autor o autora guatemalteco o guatemalteca que conozca. Eh, ¿Y de dónde surgió? Pues surgió básicamente de esa necesidad que tenemos de documentar todas esas cosas interesantes y bonitas de nuestro país. Y ahí está, el user es audioteca.gt y básicamente pues subo ahí instantes que capturo en alguno de mis viajes adentro de Guatemala, que también ha sido otro como de esas tareas pendientes que tengo, que es conocer Guatemala, conocer la mayor cantidad del país que pueda. Y ya, pues bueno, también no he podido viajar mucho al interior, ¿verdad? Y no he podido salir mucho, pero tengo ahí como un par de audios guardados que ya voy a empezar a publicar nuevos. Nítido. Tu Insta, el correo o contacto que querrás dejar por cualquier cosa. Pues mi Insta es canchebagur. Creo que por ahí me pueden hablar. Y mi correo, pues para cuestiones académicas, jbagur@vg.edu.gt. Para cualquier oportunidad de colaboración que se pueda dar, ¿verdad? Académica. Nítido. José, gracias por tu tiempo. A vos, gracias por la Nos invitación. echamos el café cuando toque. Por cierto, ahí Sí, tengo los cupones de Sofos, vos ya no te los di. Y la, buena onda. la- Gracias, gracias. a los que llegaron hasta acá, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Pues sí.